¿Qué ocurre en la primera final que ganas de un Challenger? Bueno, la primera final me has estudiado bien, ¿eh? Y sabías que eso le iba a gustar a la gente. Es- Yo le dije a mi padre, si pides un préstamo me dejo el tenis, prefiero no seguir jugando, pienso que no vale la pena hacer ese sacrificio y hasta aquí hemos llegado. El sponsor empezaba el año con 35.000 euros y acababa a cero. Hasta que no volvía ese respaldo económico, todavía no sabía si podía continuar jugando. Y ese ha sido el momento, te diría, más complicado donde estoy a punto de dejar de jugar al tenis por problemas económicos. El Challenger de Cordenons fue cuando jugué la final con Alcaraz, que fue mi primer Challenger que gané en ese momento. Mejor ranking en España, ¿cuál habría sido? Creo que estuve número 2 o 3. Y mejor ranking mundial. Mejor ranking mundial 37 ATP. La suma total en premios en la página de la ATP creo que cuesta, si no me equivoco. A todo eso hay que quitarle la mitad a Hacienda, Claro. que eso no perdona. Nadie más, ni siquiera mis amigos, saben que yo estoy pasando por una depresión, hablando claro. Yo estoy muy mal, pero no sé cómo salir de aquí. No puedo, tío. O sea, tengo algo a nivel químico que no me deja salir del estado en el que estoy. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel, yo os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. Menuda semana de tenis, menuda semana para el tenis español y menudo invitado tenemos hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, Vicente? Señor Bernabé Zapata Miralles, ¿cómo estamos? Muy bien, tío, la verdad es que muy bien y muy contento de estar aquí contigo. Honestamente creo que se me hace un tanto diferente este podcast, o sea que bien. Sí, de otros que hayas estado. Sí, he hecho dos por ahora y nada, la verdad es que con ganas e ilusión de tener una buena charla contigo y de pasar un buen rato aquí conduciendo. De ponernos un poco al día después de tantos años, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y los otros que habías hecho no habían sido en movimiento, seguro. Siempre en algún set. Y de hecho cuando lo hablamos te dije, ¿dónde normalmente sueles hacer los ¿Dónde quedamos? Que voy yo, ¿dónde estés? Exacto, ¿Sabes? Yo te dijiste, dije, no, en el mira, coche. la ventaja de esto es que te paso yo a buscar donde estés. Pues muy De bien, puta la verdad madre. es que Pues fenomenal. mira, para poner un poco a la gente en contexto, lo primero agradecerte que te hayas tomado este ratito con nosotros para hablar de tenis, que nos gusta mucho, y para que la gente se sitúe, yo a este chaval, la última vez que lo vi, era así, le llamaba Bernie y yo creo que igual hasta aún le podía ganar. Por aquel entonces sí. Por aquel entonces sí, ahora de esto igual 20 años estamos hablando y bueno, pues todo este tiempo después, Bernabé se ha convertido en una de las mejores raquetas de este país actualmente, así que me apetecía mucho tener una charla con él. Así que vamos a ello. Bernie, me gustaría Muy empezáramos bien. remontándonos a estos tiempos de los que estaba hablando, cuando eras uno de tantos niños que jugaba tenis, pero pronto empezaron a surgir indicadores que hacían pensar que no eras como todos los que jugaban. ¿Cómo fueron estos primeros años en tu carrera? Bueno, pues como muy bien has comentado, nos conocimos a la cosa de 20 años. Yo soy un chico de Valencia, empecé a competir, empecé la escuela del Sporting Club de Tenis y empecé a jugar los torneitos básicos que se juegan por toda la Comunidad Valenciana a partir de los 9 y 10 añitos. Y al ver que la verdad es que se me daba muy bien, pues bueno, con 11 12 años en la etapa de Alevín decidí empezar a jugar torneos a nivel nacional, saliendo un poquito ya fuera de casa y de todos estos torneos que jugaba aquí autonómicamente y siempre me ha ido bien. Era una época donde yo disfrutaba mucho jugando al tenis, donde veía que los resultados a nivel nacional eran buenos, era de los mejores de España y ya me dedicaba bastantes horas a ello, ¿no? Sí que es cierto que en ningún momento con la idea de ser tenista profesional. Siempre pues con ganas de ilusión como la que tiene un niño pequeño de hacer un deporte, pero como digo, siempre sin aspiraciones ese momento de ser un tenista profesional. Y la verdad es que tuve la suerte de ir avanzando, de que económicamente el tenis es muy costoso. Imagino que Carlos lo explicó, ¿no? Cuando estuvo aquí. Claro, Carlos, un saludito, que fue el que nos puso en contacto también. Correcto. Claro. Y a partir de ese momento, pues con 12 13 años, el Sporting Club de Tenis decidió ayudarme económicamente para estos años, para empezar estos años de carrera donde, pues bueno, donde, como digo, para viajar a nivel nacional o a nivel internacional necesitas un Claro. soporte económico. Claro. Y nada, seguí en la misma escuela, empecé a competir también a nivel nacional, también saliendo a nivel internacional con 14 años, veía que me iba muy bien. A la vez en ese momento lo compaginaba con los estudios, siempre presencialmente,
Es cierto que nunca me ha gustado estudiar y que no me iba muy bien, Mm. pero bueno, estaba muy enfocado en el tenis y así fue como cuando poco a poco, hasta los 16 años, estuve jugando estos torneos a nivel nacional e internacional, siempre me iba muy bien y ahí es donde empecé a ver un poquito que me quería dedicar a esto, sobre los 16 años más o menos. Vale, sí, por eso te quería preguntar, porque en estos años en los que tanto tus entrenadores, tú mismo y tu familia os dais cuenta de que, oye, igual hay que hacer la apuesta y darle duro a esto, ¿cómo era tu día a día entonces, siendo tan jovencito? Por ejemplo, ¿qué ocurrió con los estudios? ¿Cómo llevabas todo ahí? Pues como digo, más o menos te diría que hasta los 16 años no decidimos enfocar el hobby del tenis a mi carrera profesional. Vale. A partir de esa edad es cierto que hice final en el Campeonato de España cadete y yo siempre cuando decidí enfocarlo de esta manera, donde quería intentar ser profesional, siempre le dije a mis padres que quería estudiar a distancia y así dedicar más horas para poder entrenar y para profesionalizarme un poco, ¿no? Mis padres, los dos son profesores, con lo cual me dijeron que no, que era primordial seguir estudiando y fue así como con 17 años hice primero de bachiller a nivel presencial y entonces iba de lunes a viernes a clase por la mañana de 8 a 2 más o menos y entrenaba por las tardes. Por las tardes hacía 2 horas y media de tenis y una sesión de 1 hora de físico. Y esa etapa fue algo complicada porque ya empezaba a jugar torneos futures, que son los torneos profesionales, primeros torneos para ser profesional, Mm. y ya viajaba bastante y me quitaba muchos días de estar en bachiller y de poder estudiar, y ya también la exigencia estudiantil era más alta. Entonces fue un año que no fue muy bien a nivel académico, creo que me cayeron 3 asignaturas más o menos, y fue entonces cuando acabó el curso y donde yo ya tenía algunos puntos ATP, donde decidimos, donde mis padres también me dieron el ok para poder empezar a distancia. Vale. A partir de ahí, digamos que se acabó mi carrera estudiantil, las Mm. cosas como son. Y sí que es cierto que ya empecé a dedicarme más profesionalmente al tenis, a empezar a entrenar por las mañanas, de lunes a viernes, y honestamente fue donde básicamente dejé mis estudios, porque veía que no, nunca me había gustado estudiar, no era bueno y no se me daba bien compaginarlo, no era lo suficientemente responsable, la verdad. Y así fue cuando empecé a enfocar mi carrera tenística. Vale, vale, esto más o menos con 16 años en el plano de los estudios y, por ejemplo, un poco más en el aspecto social, ¿cómo fue para un chaval de 16 años o cómo era para un chaval de 16 años pues tener que hacer ciertos sacrificios que la mayoría de amigos suyos no debían hacer? Yo creo que en esa época para mí los sacrificios más grandes que tenía que hacer era estar fuera de casa y el hecho de, pues muchas veces en verano estar todas las semanas compitiendo fuera, pasar mucho tiempo fuera de casa, decir que no a planes con los amigos, porque es una etapa donde eres adolescente y donde te gusta hacer planes en Valencia, empiezas a salir y empiezas, pues bueno, a socializar un poco, ¿no? Por el hecho de no estar tan conectado durante los 16 y 17 años en la etapa estudiantil hace que no creara grandes vínculos, eso es cierto, pero bueno, sí que crea algunos vínculos. Y yo creo que el sacrificio en ese momento pasaba por ahí, más que quizá a día de hoy cuidarte físicamente, los descansos y dosificar mejor los viajes, porque cuando eres tan joven y estás empezando, no tienes todavía toda esa responsabilidad ni todo ese conocimiento de la importancia de lo que es eso. Con lo cual lo más complicado era eso, estar fuera de casa, no hacer tantos planes con los amigos y muy sacrificado, porque al final ya desde muy joven empiezas a viajar y el tenis es un deporte que te requiere mucho tiempo Mucha viajando. entrega, Sí. claro. Claro, has tocado un tema del que quería hablar 100%, como has dicho, también lo mencionó Carlos, y es que si hay algo en común en la carrera de todo tenista es ese sacrificio inicial que debe hacer no solo él, sino también su familia y la gente que le apoye, y tanto de tiempo como Como económico, económico. porque visto desde fuera la gente que igual no entienda mucho cómo está el tema piensa que es todo muy guay, que es un camino de rosas y hasta que no llegas de verdad a lo más alto es muy jodido. De hecho, sé que en ese aspecto tú también tuviste un camino duro. ¿Cómo fue en tu caso todo este tema? Pues mira, durante esa etapa de 17, 18 años donde comencé a jugar los torneos futures y donde el sacrificio, como has dicho, es familiar y sobre todo económico,
yo no tenía grandes posibilidades económicas durante mi etapa de inicios a ser profesional, con lo cual tenía que viajar muchísimas semanas solo y eso era bastante duro y era difícil también seguir mejorando tenísticamente, porque la etapa de los futuros es una etapa complicada que hay que intentar salir pronto y no anclarse ahí e intentar coger un buen ranking y empezar a jugar a torneos Challenger, que son los torneos profesionales. Lo siguiente, sí. Correcto. Y fue, como digo, complicado porque era difícil de mejorar, me tocaba viajar solo y al final no tienes a una persona que te va diciendo cuál es el camino. Entonces te diría que a partir de los 18 hasta los 22 años vienen unos años bastante complicados en ese sentido, en el que estás un poco perdido, los medios económicos que tenía en mi caso, eran bastante reducidos, así que tenía que hacer un calendario mirando mucho por el dinero, no podía jugar qualis de Challenger en esa época porque no daban prize money, entonces tenía que jugar bastantes futures para intentar coger un buen ranking. Y fue unos años complicados a nivel económico hasta que más o menos con 22, 23 años conseguí estabilizarme en un ranking para poder jugar torneo Challenger y también jugar varios equipos que te pagaban y con eso pues me iba un poco a empezar a financiar la carrera. Claro, con los equipos te sirven un poco de apoyo para sacar algo más de crédito. Sí, Pues yo sí, creo esto lo que comentó Carlos. Y para que nos hagamos una idea, ¿qué necesidades tiene un tenista en esa etapa y de qué recursos disponías tú? muy bien, pues yo te diría que a día de hoy, con lo profesionalizado que está el tenis y el deporte de alta competición, creo que desde la etapa de formación con 14, 15, 16, 17 años, es muy importante tener un buen equipo, en el sentido de tener un buen entrenador, que sea consciente de que esa etapa de formación es de aprendizaje y no de resultados. Es importante que el jugador tenga ya un nutricionista o el mismo preparador físico que le vaya guiando a nivel nutricional, porque ya hay que cuidarse bastante y hay que hacer sacrificios alimenticios y sobre todo con el alcohol cuando eres tan joven. Y por supuesto, yo no ha sido mi caso, pero bueno, también estoy a favor de que algún jugador pruebe a trabajar con algún psicólogo. Como digo, Claro, yo pienso que es importante, sobre todo en la etapa de formación, porque tú todavía no te has formado como persona, como profesional y estás en ello. Entonces, te puede guiar, aunque en muchos casos también se puede claro. equivocar, ¿no? Yo en su momento durante esa etapa de formación solo tenía entrenador. Más tarde, a hacer sobre los 20, 21 años, ya tuve la suerte de empezar a trabajar con Nacho, que es mi preparador físico y sigue siendo a día de hoy. Y ahí ya empecé a profesionalizar un poquito el equipo. Pero sí que es cierto que durante esa etapa de formación yo solo tenía la posibilidad de pagar económicamente a un entrenador y a un preparador físico no. De hecho, durante esa etapa mi entrenador Carlos me cobraba muy poquito dinero y mi preparador físico cuando empezamos a trabajar juntos, pues al principio lo hizo sin cobrarme. Y más adelante, cuando yo económicamente ya podía pagarle, pues ya empecé a pagarle. ¿Y en este momento estabas recibiendo algún tipo de ayuda, de sponsor? En ese momento, con eso, más o menos a partir de los 19 años hasta los 22, que fue esa etapa de futures hasta que salí un poquito, tenía de sponsors Lotto y Head, que como hizo un buen año en el circuito, en un torneo junior durante mi época junior, ellos sí que me dieron económicamente cada año unos 8.000, 9.000 euros, más o menos cada uno de los dos sponsors que he comentado. La Federación Española también me ayudó dándome durante 2 años una beca más o menos de 10.000 euros y con eso me financié esos años que estaba jugando futures. A lo mejor te digo que de sponsors empezaba el año con 35.000 euros y acababa a cero. Al año siguiente tenía que volver hasta que no volvía ese respaldo económico, todavía no sabía si podía continuar jugando. Claro. Y antes de volver a este punto en el que has comentado que ya te estabilizas un poco en cuanto a ranking y en cuanto a recursos, ¿hubo algún momento especialmente duro en el que pensaras incluso en dejar el tenis o en el que vieras que la situación era demasiado costosa para mantenerla? Sí, te diría que anímicamente en ningún momento durante esa etapa me planteé dejarme el tenis, porque al final también era joven y no era consciente de lo que costaban las cosas, pero no era consciente de que
ser tenista dependía de tantas cosas. Entonces yo creo que esa inconsciencia en ese momento me hacía seguir tirando para adelante. Incluso cuando estaban claros los futuros y veía que a lo mejor no mejoraba tan rápido como me esperaba yo. Pero económicamente sí que tuve 2 puntos muy complicados. Uno te diría que fue con 22 años, o 21 años creo, 22, que fue cuando económicamente llegó mayo, no me quedaba dinero porque fue la época que empecé a jugar varios Challengers, entraban algunos cuadros finales y era fuera de Europa, entonces tenía que viajar solo y económicamente pues no tenía ni un euro. Y llegó mayo, donde ya no me quedaba casi dinero. Recuerdo a mis padres que me dijeron que iban a pedir un préstamo al banco de 7.000 euros, me acordaré toda mi vida. Y en ese momento, era la primera semana de mayo, yo le dije a mi padre, si pides un préstamo me dejo el tenis, prefiero no seguir jugando, pienso que no vale la pena hacer ese sacrificio y hasta aquí hemos llegado. Y gracias a Dios, la semana siguiente, yo no había entrado a la pre-Roland Garros, estamos hablando que yo en ese momento estaba del ranking 280 del mundo, o sea, Que imagínate, es que es una locura cuando piensas eso, o sea, es una barbaridad. Y económicamente en esa época, con ese ranking, no podías costearte la carrera. Y justo pude ir a la previa del ATP de Ginebra, pasé la previa y gané mi primer partido de cuadro final. Entonces ahí recuerdo que cobré 16.000 euros y con ese dinero pude acabar el año. qué Y bueno. ese ha sido el momento, te diría, más complicado donde estoy a punto de dejar de jugar al tenis por problemas económicos. Por cuestiones económicas. Y es que es muy fuerte que esto le pueda pasar a alguien que está 280 del mundo. Sí. Sigamos, hemos hablado un poco de esta etapa de los futures, en la que te cuesta un poco más salir de ahí, pero ya pasamos a los challengers y te quería preguntar qué ocurre en la primera final que ganas de un challenger. Bueno, la primera final me has estudiado bien, ¿eh? Y sabías que eso le iba a gustar a la gente. Esa teníamos que decirlo, cuéntame. Pues nada, la verdad es que estuve 23, 24 años, una época de Challenger bastante buena, donde empecé a ganar partidos, etcétera, donde pude ganar donde pude jugar mi primera previa de un Grand Slam, que fue 2019, correcto, US Open 2019, y llega 2020, el año de la pandemia, donde se paraliza todo a principio de año. Yo en ese momento estaba a 215 del ranking ATP cuando se paró todo, y reanudamos en agosto y justo fue cuando el primer torneo que jugué, el primer Challenger después de la pandemia, hice mi primera, bueno, era mi segunda final de Challenger, jugando a un nivel muy bueno. Sí que es cierto que la época de la pandemia me vino muy bien para refrescarme bastante de cabeza. Y ya fue cuando, justo una semana después, descansé y el Challenger de Cordenons fue cuando jugué la final con Alcaraz, que fue mi primer Challenger que gané en ese momento. Y fue justamente contra Carlitos, que en esa época él estaba también ya en pleno circuito Challenger, Hmm. donde ya había ganado su primer Challenger la semana antes de jugar conmigo la final. Y recuerdo que iba allí con Juan Carlos y con Juanjo también, su fisio, que también sigue con él. Y estaban allí los dos entrenando a full y mejorando muy rápido. Eso es lo que más me sorprendió de aquella final. Qué edad tendría él allí? Él en ese momento creo que tenía 18 años, si no recuerdo mal, o 17. Claro, es que Es que es estamos una hablando así como animalada. en pasado, pero tampoco hace tanto de esto, Bueno, han hace pasado 5 años. unos añitos. Han Claro, pasado 5 años, lo que pasa es que claro. da la sensación de que Carlos, como en el momento que llegó a meterse top 100, enseguida empezó a ganar partidos rapidísimo y se metió muy arriba, Mm. da la sensación de que De que Carlos haya lleva pasado muchos mucho años. tiempo, Correcto. totalmente. Bueno, y ocurre este momento en el que ganas ese primer partido de cuadro final y eso te permite acabar el año. A partir de aquí encuentras esa estabilidad económica que te permite jugar, digamos, de una forma más tranquila. Correcto. Viene la época muy buena, tira que si no nos Ah, increpan. mira, te estaba Que viendo. va, tranquilo. Viene una época muy buena que, bueno, te digo que empezó, como digo, cuando gané mi primer Challenger con Carlos, después de la pandemia, y ahí es donde yo en 2020 acabo el año con el ranking 180 ATP y a partir de ese momento ya dejé de sufrir económicamente durante toda mi carrera. Vinieron años muy buenos donde ya fui escalando dentro del ranking. En 2021 pasé mis primeras peleas de Grand Slam y ahí económicamente pues ya estás muy bien posicionado y fue donde verdaderamente empecé a ganar algo de dinero con el tenis, donde dejé de irme cuenta con paga y donde empecé a ganar dinero. Y eso fue pues a partir de 2021.
¿Y tú crees que el haberte quitado de encima esta presión económica que tenías, pues cuando hemos hablado todo lo del préstamo, etcétera, te hizo poder aumentar tu juego en lo que es la pista? Sí, yo te diría que en ese momento, en 2019, donde yo económicamente no estaba muy bien, sufría mucho porque estaba en un ranking muy cercano a jugar previas de Grand Slam y eso es lo que me iba a quitar un poco la ansiedad de la parte económica. A partir de que ya la parte económica se había solventado, porque estás en un ranking donde, como digo, empiezas a tener ingresos, creo que dejas de lado un poco ese tipo de ansiedad, pero entra otra y es la de que te ves que tú vas mejorando tu ranking, ves que empieza a estar la posibilidad de a lo mejor meterte top 100, que es lo que tú has soñado, también económicamente empiezas a jugar partidos importantes donde sabes que te pueden cambiar bastante la situación económica. Entonces Mm, ya pasa a ser de que, ostras, puedes empezar a ganar bastante dinero, que eso también es una situación nueva, porque es de una persona que lleva muchos años luchando, trabajando sin tener un beneficio, y donde empiezas a ver que juegas por algo muy importante. Entonces también empieza una etapa complicada, pero es verdad que yo la disfruté mucho y la recuerdo con mucho cariño, que es pues a partir del año 2021, donde empiezas a jugar las primeras Grand Slam, algunos ATPs, algunos Masters 1000, y donde vas ganando poco a poco dinero. Y es verdad que yo tenísticamente y mentalmente, sobre todo, ya empiezo a adquirir una madurez importante para empezar a subir mi juego y donde tampoco está el hándicap económico. vale. ¿Cuál sería el mejor resultado que hiciste en Grand Slam? Yo creo que es octavo, o sea, el mejor resultado que tengo en Grand Slam es octavos en Roland Garros en el año 2022 y para mí también siempre por ahora siempre va a ser el momento más especial de mi carrera, sin duda. Mm, Yo te diría que ojalá, gracias a Dios, considero que, jolín, me siento afortunado de la carrera que he tenido hasta ahora, aunque sigo siendo joven, y seguramente espero tener años muy buenos, pero sin duda ese ha sido mi mejor resultado en un Grand Slam y mi mejor momento de mi carrera. claro. Esto creo que no te lo he preguntado al principio, si lo he preguntado que me perdonen, pero creo que no, para que también la gente se sitúe y pueda medir a quién tenemos delante. Estamos hablando de que mejor ranking en España, ¿cuál habría sido? Creo que estuve número 2 o 3, si no recuerdo mal, en el año del 23. Creo que 2 Número, o 3. número 3 de 2 o 3 del España, tenis español y correcto. mejor ranking mundial. Mejor ranking mundial 37 ATP, Claro. que fue también en 2023. ¿Cómo fueron los resultados que obtuviste o cómo fue ese año en el que te cuelas en el top 40? Vale. Acabé 2022 dentro del top 100, que fue el primer año que me metí top 100 y que acaba dentro del top 100. Y eso, pues, en cierto modo, me dio muchos puntos esos octavos de final de Roland Garros. ¿Qué pasa? Que empieza el año 2023, donde normalmente es un año complicado porque para la gente que se mete top 100, siempre el primer año de después empiezas a jugar torneos muy por arriba y es normal encadenar muchas derrotas. Mm, Yo la verdad es que fui con muchas ganas a Australia y empecé el año en Australia, la gira australiana no muy bien, pero en Sudamérica sí. En Sudamérica en febrero, en los ATPs de allí, en el 250 de Buenos Aires hice semifinales, que perdí con Carlos Alcaraz, que luego ganó el torneo. Y en Río de Janeiro la semana siguiente, que era un ATP 500, también hice semifinales. Con lo cual ahí conseguí muchísimos puntos. Y es verdad que cogí muchísima confianza, que me ayudó mucho hasta mitad de ese año, donde cuando volví de Sudamérica, pues hice cuartos de final en Estoril, ganando buenos partidos en ATP 250. Fui a Madrid y hice octavos de final del Masters 1000. Iba también un poco con la inercia positiva del año, ¿no? mm. Luego de Madrid fui a Roma, también hice tercera ronda, que perdí con Medvedev en 3 sets, y eso fue lo que me hizo llegar a Roland Garros al año siguiente, estando 37 y yendo de cabeza de serie en ese cuadro, cuando el año anterior había ido a la A previa. la previa. Ah, sí, ¿Y sí. la habías pasado el Y año anterior? el año anterior pasé la previa y fue cuando hizo octavos de final, desde la previa. Vale. Vale, bueno, hemos hecho un breve recorrido por esos años y estamos tocando mucho también el plano económico, así que una pregunta, aunque es de dominio público, pero para saberla aquí, ¿cuál sería la suma total en premios? Vale, tú puedes preguntarme lo que quieras, yo Claro. ya me da igual. La suma total en premios en la página de la ATP creo que costan 2.500.000, si no me equivoco. A todo eso hay que quitarle la mitad a Hacienda, Claro. que eso no perdona. Y, y sí que es cierto que, bueno, sí, te Bueno, diría que a lo y la de mejor, gastos que hemos comentado, claro. correcto, yo es verdad que
yo soy una persona que me gusta invertir el dinero y no tenerlo parado. Y yo creo que eso es importante de cara al día de mañana, sobre todo porque me gustaría vivir una vida tranquila y tener algunas rentas. Con lo cual te diría que, bueno, que el dinero que yo he ganado neto sería un poquito más de 1 millón, más o menos. Bueno, Por ahí rondaría, un poquito más. Como digo, yo no tengo ese dinero líquido, ojalá, eso es una barbaridad. Pero bueno, sí que es cierto que económicamente jugué muy bien el año que me metí top 40, jugué muy bien en los torneos importantes y eso al final es lo que económicamente pues, te hace ganar dinero. no, Pero por ahí van los números. y mucho mejor tenerlo invertido, que justo esta semana el podcast que ha salido es de inversiones y es lo mejor que se puede hacer. Ah, Y pues además mira. yo creo que para la carrera de un deportista es clave, sobre todo para la post-carrera. Y ahora que has mencionado también el tema de Hacienda, justo estaba leyendo hoy un poco de revuelo que se ha armado. Correcto, ya ¿Tú sé lo lo has que vas a visto? decir, sí, Ah, sí. tú lo has visto también, digo, no sé si lo habrá visto porque yo lo he visto además de refilón y de milagro, pero o sea, por lo visto Ministro de Transportes. por lo visto parece que algunos cargos públicos se han manifestado su alegría ante el triunfo de Alcaraz y no precisamente por el triunfo en sí, sino por la mordida que se va a llevar el Estado de dinero francés. Correcto, sí, además que es una incongruencia porque el ministro de Transporte que puso el tuit se piensa que encima es que no ha sido inteligente porque el 1.200.000 que se gana el Estado español que viene de Francia es error. Allí ya nos retienen un 20% y luego aquí hacemos la doble imposición. O sea que encima el ministro no tiene ni idea de cómo funciona. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Es un buen día porque al final están resbalando. Hoy ha caído el tercero del PSOE, estamos, bueno, Hostia, de alegrías. Pero hostia, bueno, sí. como Ya que digo, estamos grabando encima, está calentito. exacto, encima el tuit es erróneo, como he comentado, ¿no? Al final, cuando tú juegas un torneo fuera de España, ellos te quitan una parte que va para la hacienda del país donde hayas competido y aquí en España ya se hace la doble imposición hasta ese 54% que intuyo que es el que paga Carlos. La verdad que pegar esa remontada y que encima te tengas que leer Sí, que están contentos de quitarte lo que te has ganado es de sí, loco. al final Es de loco. yo creo que, o sea, me sabe mal decirlo, pero vivimos en un estado de envidia donde al final es algo que hay que disfrutar. Es una persona que con la edad que tiene está haciendo muchísimo bien al país, ya no solo pagando impuestos, que eso al final es importante, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo lo que demuestra y la capacidad de sufrimiento que tiene y la madurez que tiene para estar a un nivel tan alto como ha estado Rafa. Y eso es algo muy bueno para un país. Es algo bueno para un país. De hecho, también al hilo de esto me viene la pedazo de ceremonia que le hicieron a Rafa en este Roland Garros. Le han plantado ahí su huella de por vida, que me parece una locura. Y que le hagan eso en un país en el que a priori no somos Sí, muy bien tratados, correcto. muy amigos y que no esté presente pues el propio presidente del país. También esto es otra de las cosas que nos ha dejado Roland Garros y que me parecía anecdótico. Y bueno, ya que estamos hablando de Roland Garros y que ha sido hace una semana, me parece teniéndote aquí que es oportuno comentar un poco esta final. ¿Tú la viste, me imagino? Pude ver toda la final y también vi la del dobles porque justo jugaba Marcel Granollers, que es muy amigo mío, y me alegré muchísimo porque ganó y era su sexta final de Grand Slam. Y ha sido número 1 en el mundo, ha ganado la Copa Master, pero nunca había ganado un Grand Slam. Así que también vi las dos finales este año. Y la verdad es que fue una final apasionante. Yo no recordaba una final así, con ese nivel de intensidad tenísticamente hablando, durante tantas horas, desde la final de 2008 de Wimbledon entre Roger y Rafa. Eso es lo que más me gustó de la final y yo creo que lo que más hizo disfrutar a la gente. El nivel tenístico que demostraron durante tantas horas jugando. Muy bestia. A partir, sí. Se comenta mucho la comparación con esta final. ¿Tú cuál crees que dirías que es más histórica? Yo creo que son diferentes. Creo que juzgar cuál ha sido históricamente más importante o más épica es complicado porque ya entra como quién ha sido el mejor jugador de la historia porque han habido épocas y muchos jugadores. Pero lo que sí que te diría es que es importante que haya sido una final épica porque la dinámica del tenis hoy en día no tiene nada que ver con la de hace 14 años. Ahora se juega mucho más agresivo, es otro estilo de tenis. Y el hecho de que este estilo
que ellos demuestran, de esa agresividad, de jugar tan rápido, haya hecho posible una final de este calibre, yo creo que es muy importante para el tenis. Porque yo creo que se estaba perdiendo un poquito estas finales épicas de intercambios largos, donde ya entraba un poco la parte física y la parte mental, más que la parte de tenística y de potencia. Claro, yo algo que vengo observando mucho, bueno, yo, como bien sabes, jugaba tenis muchos años, luego hice un gran parón y ahora estoy volviendo a reconectar vamos, con el deporte que a mí más amo y que más me gusta del mundo. Y una cosa que estoy viendo entre el tenis que yo veía entonces y el que veo ahora es el nivel físico que hay, es una locura. Fui a Madrid Sí. a ver el Mutua madrileño hace poco y además en persona impresiona mucho más y lo veo mucho más físico. Sí, como has comentado y como te comentaba, está todo mucho más profesionalizado y todo va mucho más al detalle. Se ha perdido un poco lo que es la calidad del jugador, o sea, perdón, se le da quita importancia a lo que es la calidad del jugador y al final se da mucha importancia a todo lo que te rodea, ¿no? El equipo que tienes, cómo te cuidas, cómo te preparas físicamente y sobre todo también hoy en día cómo te preparas mentalmente, porque el calendario es muy exigente y al final todos los jugadores están muy fuertes físicamente hoy en día. No hay ningún jugador que no esté preparado. Al final juegan muchas semanas al año y a una intensidad muy alta, independientemente si juegas con el número 3 del mundo que con el número 100. Al final todos los partidos, incluso para los top 10, son muy duros físicamente, como se está viendo. Sí, antes el que fallaba un poco físicamente aún podía librarse con talento y tal, pero ahora la verdad que o estás hecho un bicho como todos o la llevas clara. Y Sí, siguiendo, hablando de la final y de Carlitos, cuando salió el documental, este que han hecho correcto. de él de Netflix, yo he escuchado a mucha gente decir que, bueno, se habla mucho de que si va a ser el mejor de la historia y a raíz de este documental hay gente que tiene esas dudas por no haber demostrado quizás esa mentalidad de Nadal o de Djokovic. Después de haber visto esta final que hemos tenido, ¿tú qué piensas? Vale, a él se le ha juzgado mucho por los hábitos, sobre todo, creo yo, ¿no? O las maneras de trabajar que tiene para llegar a ser el mejor de la historia. A mi juicio, es un chaval joven y es otro tipo, y está en otra generación diferente a Rafa, a Djokovic cuando ellos eran jóvenes, con lo cual ya no puedes compararlos con ellos. Es normal que la prensa y la gente caiga en esa comparación, pero son épocas diferentes, donde socialmente todo es más público, donde hay más distracciones y al final no hay que olvidar que tiene 21 años. Y yo considero que también él está enfocado al 100% y como lo está demostrando y esta final lo ha demostrado. Estoy seguro que si hubiera Total. perdido hubieran dicho está despistado, vete a Ibiza y todas estas tonterías. Ya. Pero es un error, tiene 5 Grand Slam y tiene 22 años. O sea, eso es una auténtica animalada. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, ha sido número uno del mundo y tiene un Grand Slam. David Ferrer, que tiene un carrerón impresionante, no tiene ningún Grand Slam. Ya, ya. Entonces, él tiene una manera de trabajar y él necesita estar con sus amigos, necesita ir a Ibiza a beber o a Murcia, lógicamente, siempre y cuando él también, si te dice que quiere ser el mejor, pues que sea compaginable. Ahora bien, si él tiene la capacidad para hacerlo, lo puede hacer perfectamente y no lo juzgo. Y te voy a más, él seguramente lo necesita. Porque no puedes, si eres un jugador que necesita un poco tener los hábitos controlados, pero para Mm, despejar la mente y luego enfocarse al 100%, pues adelante. Yo no claro. lo juzgo, tío. Claro, de hecho ahora hablaremos de esa parte psicológica porque igual puede ser hasta contraproducente no dejar que un jugador que lo necesita se oxigene. Pero antes me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que si hubiera perdido se le hubiera juzgado de esta manera, porque tú piensas que esa bola en 40 nada abajo Con 5-3. que toca la línea por Sí, fuera, o sea, la historia podía haber cambiado por un milímetro y se hubiera dicho todo esto y en cambio pasas de eso a hacer la remontada más épica y y pues en bestial. cierto modo a callar las bocas de la gente que estuviera pensando esto. Y del otro lado del tablero, también muy interesante, tenemos a Sinner. Correcto. Y en relación a esto también vamos a hablar de todos estos problemas psicológicos y mentales que pueda sufrir un tenista. ¿Cómo describirías la situación que pueda estar pasando Sinner ahora mismo? Vale. Para cerrar, sí que es el tema, que eso es muy importante, lo que has Mm, comentado de que la historia hubiera cambiado muy sí, rápido. Te diría y te matizaría que
Si no recuerdo mal lo que te iba a decir, que se me ha olvidado, tío. Si no voy a pasar a lo de Sinner. Lo tengo en la boca, macho. Bueno, no pasa nada. Pasamos a lo de Sí, Sinner y pasemos si te acuerdas me a lo lo... de Yannick me- perdón, ya está. Vale. Que se iban a fijar mucho en la otra parte de lo negativo si él perdía. Y creo que la gente es muy resultadista en este aspecto. Mm, Él ha hecho un gran torneo, ha hecho mm. una final. Sí que es cierto que tenísticamente pudo encarar mejor el partido, Carlos, pero ha hecho un gran trabajo para llegar a la final. Entonces, no hay que centrarse en el resultado y cómo muy bien está haciendo Sinner. Creo que Sinner desde el primer momento, cuando encajó la derrota, y lo dijo muy bien en la rueda de Lo dijo prensa, muy y bien. lo dijo muy, primero que no abrió la boca en todo el partido. Increíble. Eso es impresionante. Es increíble. Impresionante. Y dos, que lo dijo muy bien, dijo, estoy triste obviamente, pero hay que sacar lo positivo y pasar adelante cuanto antes para que eso no se quede anclado. Y tiene toda la razón, tú no te puedes quedar, eso lo hace él porque es un gran campeón, por eso es tan bueno, también te lo digo, ¿eh? O sea, seguramente él a lo mejor esa noche no pegó ojo, eso es Mm, innegable, pero es de los jugadores que por eso es tan bueno y por eso mejora tan rápido, que tiene la capacidad de gestionar muy bien esa situación. Y él lo hizo muy bien y lo explicó muy bien. Estoy triste, pero no me puedo quedar anclado aquí, tengo que seguir mejorando y adelante. Eso es de admirar, eso lo primero, y dos, de aprender de eso, del comportamiento de la pista y de esa mentalidad. Porque esa es la mentalidad que hace mejorar a un jugador y creo que a una persona. No anclarse en la parte negativa, sino en lo que ha hecho bien, como él dijo, que ha sido un muy buen torneo, y normalizarlo sobre todo. mm. No pensar que la vida le va ahí. Y eso él lo hace muy bien. Él es consciente que es un partido más, que lo ha tenido muy bien, pero que adelante, tío. Sí, para mí, Yannick, la verdad que en esta final, aunque se le haya ido, ha sido un 10 porque yo lo estaba observando mucho lo que dices, que en ningún momento hizo ni un mal gesto, no abrió la boca, no demostró debilidad y Correcto. una vez ha perdido el partido, cómo ha encajado la derrota, lo que ha dicho en la rueda de prensa y pues sí, seguramente esté atravesando unos días complicados, pero lo importante es no quedarte ahí porque tampoco vas a cambiar nada y los torneos siguen. Correcto. Bueno, y bueno, como decía, al hilo de esto, yo sé que tú también has tenido momentos complicados a nivel psicológico y esto es una cosa en la que quería profundizar porque Muy pienso que bien. mucha gente que se dedica al tenis y a otras cosas en Sí, en todos los competición aspectos te diría. se puede sentir identificado. Así que cuéntame un poco qué te ocurrió. Vale, pues bueno, acabó el año 2023 donde, bueno, te diría que el Roland Garros fue un punto de inflexión, Roland Garros 2023, donde lleva un buen año, pero ahí pierde un partido muy difícil con Schwarzman, un poquito después pierde un partido con Echeverry a 5 sets también en Wimbledon, pierde un partido a 3 sets con Rublev con match balls y empieza un declive un poco, empiezo a sentirme un poco cansado a nivel mental, pero de la exigencia a la que había estado sometido ese tiempo durante ese último año y sobre todo lo que llevaba ya encima, estos años que llevaba ya encima. Yo ya había llegado a un ranking muy bueno que nunca me había imaginado. Económicamente estaban pasando un momento bastante bueno donde no tenía problemas económicos y empiezo a fatigarme un poco de lo que hago, de mi trabajo, del tenis, de las rutinas de mi día a día, pero de una manera que nunca me había pasado, donde llega al punto de que en agosto, o sea, 2 meses, un mesecito y medio después de Wimbledon, me doy cuenta que entro en Toronto estando 56 y digo, no puedo ir al torneo. Me pongo a llorar en casa el día antes del vuelo y digo, no puedo coger el vuelo mañana, no tengo ganas y que era imposible. Cogí el vuelo, obviamente, porque al final vamos de inercia muchas veces y en esa época iba de inercia, pero yo cuando vuelvo de Toronto me doy cuenta que algo me pasa, que nunca me había ocurrido el hecho de que estaba en un momento muy bueno tenístico, pero que yo estaba cansado, estaba agotado de lo que estaba haciendo. Después de muchos años no me veía con fuerzas de seguir. ¿Qué pasa? Que cometí el error de seguir. Cometí el error de seguir, de acabar ese año, de irme a Kazajistán, ir a Shanghái, y yo ese año acabé muy triturado a nivel mental. En ese momento, en esa pretemporada en diciembre, decido parar durante un mes antes de ir a Australia, pero yo veo que siguen sin volver las ganas. En ese momento sí que es cierto que quitando la parte tenística y la parte laboral, yo en mi casa estaba muy bien, ¿eh? Seguía la vida adelante, Vale. no tenía ningún problema, como digo, más allá de la parte laboral donde yo estaba agotado de lo que estaba haciendo. Pero sí que es cierto que no veía solución a la parte tenística. Veía que el tiempo pasaba y que seguía yo apestadísimo diciembre de 2023. Y ahí es donde empiezo el año 2024, obviamente donde yo tenía ya el cansancio mental acumulado, donde veía que todavía seguía quemado
y empieza un declive muy grande porque me empiezo a dar cuenta que llego a mi casa y que empieza a crearse en mí un nivel de tristeza muy grande. Donde vengo de los torneos, claro, estoy jugando un poco por compromiso porque estoy entre el top 100, pero que vengo de Sudamérica en marzo, todo primeras, por supuesto, un año catastrófico porque empiezo a no poder jugar los partidos, a no encararlos a nivel anímico, y ya empiezo a venir a casa y que no estoy bien. Me doy cuenta que no estoy bien, que estoy muy triste, que me levanto y no tengo ganas de hacer nada, ya no de entrenar, sino de disfrutar de cosas de la vida, ¿sabes? Claro, Yo qué sé, mi ya que mujer estaba afecta fuera embarazada, del claro, tenis. estaba embarazada mi mujer y no era capaz de aprovechar que iba a ser padre, ni todas estas cosas. Entonces empieza un agujero muy grande, donde me voy metiendo, me afecta a todos los ámbitos, la parte laboral, la parte familiar, a la parte que, pues bueno, que todo lo que me motivaba fuera del tenis, a dejar de disfrutarlo. Llega un punto donde yo sigo jugando, no tengo la capacidad de parar, que fue un grave error en ese momento, y ya a partir de mayo, junio, ya empieza a ser un calvario auténtico en los torneos, llegar a mi casa y donde yo empiezo a caer en un estado, yo en ese momento me lo podía intuir, pero empiezo a caer en un estado de depresión literal, de llegar a mi casa del torneo, encerrarme en la puerta de mi cuarto, de mi habitación, bajar la persiana y quedarme ahí con la tablet, no quería salir, no quería... Sí que es cierto que el hambre no lo perdí, Hostia. pero donde no quería hacer nada, donde nada me motivaba, donde me ponía a llorar enseguida, donde dejaba de ser yo mismo, donde empezaba a dejar de tomar decisiones en mi vida, donde dejaba de ser yo mismo, dentro de que entraba en una tristeza profunda. O sea, un bucle muy vicioso y muy complicado. Y esto lo empiezas a comentar, me imagino que con tus allegados, entrenadores. Correcto, mi mujer se da cuenta, pero y empezamos a buscar soluciones, también con mi entrenador, mis entrenadores en ese momento y mi preparador físico, son ellos sobre todo los que empiezan a ser conscientes de que yo estoy en un agujero muy grande. Creo que mis padres saben que yo no lo estoy pasando nada bien, obviamente, pero nadie más, ni siquiera mis amigos, saben que yo estoy pasando por una depresión, hablando claro. Y ellos intentan ayudarme, buscar soluciones, apoyarme, pero es cierto que al final yo creo que en ese estado de depresión, creo que una persona tiene que salir por sí misma. Vale. Obviamente con ayuda de los demás, pero tiene que ser una persona la que toma la decisión de salir adelante y de volver a oxigenar, ¿sabes? Vale, ¿y en qué momento decides coger las riendas de esto y qué Correcto. medidas tomas? En julio, a mitad de julio de 2024, yo me doy cuenta que tengo que parar y que todo empezaba por parar de jugar al tenis hasta que yo me viera con fuerzas. A partir de ahí también lo dejo con mi entrenador, con Carlos Calderón en ese momento. También es cierto que yo sentía que en ese momento lo necesitaba, pasar página y tomar esa decisión. Y más adelante ya vería qué haría, ¿no? Para volver a empezar a competir cuando tuviera ganas. Pero empezar a tomar pequeñas decisiones que eso iba a hacer pues que yo me volviera a ser yo mismo y sobre todo a quitar el foco que en ese momento era mi trabajo, aunque ya me había afectado a todo lo demás. En agosto me voy de vacaciones, me olvido del tenis, estoy en el Perelló con mi familia y ya veo y ya me encuentro un poquito mejor. En agosto yo también decido ir al psiquiatra, a un Vale. psiquiatra. Yo había trabajado una vez con algún psicólogo, pero es verdad que no les tenía mucha fe. Y que ahora a día de hoy es mi amigo, ¿no? Y decido ir al psiquiatra y esta persona en una hora me da luz a todo lo que estoy viviendo. Como te digo, yo sabía que estaba muy mal, pero no me lo etiquetaba como una depresión. Y esta persona pues me abrió los ojos, me dijo que era normal lo que yo había vivido, que lo que estaba viviendo, que yo era consciente que yo le decía, yo estoy muy mal, pero no sé cómo salir de aquí. No puedo, tío. O sea, tengo algo a nivel químico que no me deja salir del estado en el que estoy. Y esta persona pues me comprendió y me ayudó y esa charla me vino muy bien para también seguir ordenándome y volver a enfocarme en salir de este foco. Y fue así como poco a poco pude salir. Luego nació mi hijo en septiembre y también eso ayudó un montón. Y fue ahí donde empecé a volver a recuperar las ganas, ¿no? De volver a coger la raqueta. Te diría que un poco el bajón este yo también creo que en su momento, la raíz, fue que yo me sentía cansado de jugar al tenis y de que ya había completado, o sea, cumplido unos objetivos muy grandes en mi vida a nivel personal y había soportado mucha presión. Entonces sentía como que no tenía gasolina para hacer eso. Y el hecho de seguir haciéndolo ha sido lo que me arrastró a que me afectara. Claro.
Y cuando hablas de estos parones dices, paré un mes, en ese mes paras torneos, por supuesto, pero dejas de entrenar también. No cogí la raqueta, la dejé en el armario de mi casa, no estuve yendo al físico, me pasé un mes y medio en el apartamento con mis amigos del frontón y fuera totalmente del tenis, me bajé, me borré todas las aplicaciones, la ATP, la de los torneos, desconecté al full. O sea, dije, paso página, no quiero saber nada del tenis y descansar al 100%. Y Ir a la esto, playa. a la hora de volver, ¿cómo lo nota un deportista de élite el haber estado tan parado? Pues la verdad es que es complicado porque sí que es cierto que no me costó tanto el hecho de volver porque yo me di cuenta, volví un poco, como digo, cuando me volví a alinear y pasar un poco ese proceso, empiezas a tomar decisiones y empiezas a volver a ser tú mismo, cuando químicamente también mi cerebro se volvió a recuperar un poco, porque al final es una enfermedad la depresión. Mucha gente se piensa que es un estado, que también, pero es una enfermedad y no pasa nada hablarlo y es normal. Pues empecé a tomar esas decisiones que un poco me volvieron a ser yo mismo. Y yo tenía claro que yo iba a volver si estaba con ganas de volver a full. Si no, seguía parado. Yo al final tengo ya una edad, es verdad que soy joven, pero siempre tomo mis propias decisiones. Y yo tenía claro que si volvía era porque estaba con muchísimas ganas. Y así fue. Volví porque volví a recuperar las ganas de volver a entrenar y de volver a competir, tío. Qué Sí, bueno, ¿y sí. cómo fue esa vuelta? Fue complicada porque físicamente yo no estaba muy bien y también una de las decisiones que tomé fue volver con Carlos Navarro, que ha sido mi entrenador de toda la vida. Hostia, Carlos, ahí que sí te le entrenó. vamos a mandar un saludo a Lo va a ver, ¿eh? Sí, sí, Sabe sí. que estoy Hombre, contigo. ya me imagino que lo verá. Un saludito a Carlos, que ahí lo hemos tenido los Un dos, fenómeno. tío, sí. Pues sí, el tema es que decidí que en ese momento lo mejor para mí era volver con Carlos a mis orígenes, a lo que a mí me había ido bien. Y eso me ayudó mucho. A nivel tenístico sí que me costó un poco recuperarme. Yo soy una persona que los parones nunca tenísticamente me han hecho daño, pero llevaba mucho tiempo parado. Yo fuera al final creo que tenísticamente 2 meses sin tocar la raqueta ni un día. Entonces también me costó cogerme, no te diría que hasta principios de este año no me he sentido bien compitiendo como tal y en garantías de volver a ser yo mismo en la pista. Pero bueno, sí que es cierto que poco a poco me fui pusiendo físicamente bien y honestamente, tanto física como tenísticamente, me empecé a sentir bien este año a partir de febrero más o menos. Sí que es cierto que las ganas seguían intactas, estaba con muchísimas ganas y empezando a competir y en pretemporada, pero todavía no me sentía bien. Claro, claro. Es que es un parón grande para alguien que está acostumbrado a entrenar a ese nivel. Y por último, para zanjar este tema, te diría que qué consejo le darías a un tenista, especialmente a un tenista, pero a cualquier deportista que pueda estar pasando por una situación así. Parecida. Bueno, yo creo que lo más importante es contarlo y no quedárselo uno dentro, ¿no? Yo al principio me lo llevaba muy por dentro, quitando a mi mujer que convivo con ella, el resto nadie lo sabía. También, en cierto modo, creo que es importante tener, o sea, tener la confianza de hablarlo solamente con las personas que pueden ayudarte. Porque al final, si no, vas a escuchar muchas cosas de mucha gente y la gente te quiere ayudar, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante contarlo a la persona que tú consideres y que tiene la confianza para escucharte y para ayudarte. Más que nada para no llevarlo por dentro y no pudrirte a ti mismo, porque al final la sensación es de que tú estás podrido en vida, literal, ¿eh? Y lo segundo también te diría que estén tranquilos, tío. Yo lo vives, o sea, lo vives con mucha angustia porque al final estás en un estado de tristeza enorme. Pero hay que estar tranquilo en los tiempos de cada uno. eh, no hay tiempo para salir de eso, ¿me entiendes? Poco a poco te vas alineando, vas saliendo con la ayuda que cada uno necesita, pero sobre todo que estén tranquilos y que es normal, tío, y hay que vivirlo con normalidad, ¿sabes? A partir de ahí, sí que es cierto que yo creo que una vez pasas por ahí, por lo menos en mi caso, yo ahora veo las cosas de otra manera, sobre todo, ¿crees que, o sea, el hecho de, sí, te diría que me empiezo a tomar las cosas de otra manera, a partir de ahí, ¿no? Y sobre todo empiezo a ser más consciente de todo lo que hago y de todo lo que me rodea para intentar no volver a caer en eso. Claro, al final también sacas aprendizajes de esas Exacto, situaciones, no todo es malo totalmente. a posteriori. Sí, y que, perdón, y que yo eso no lo arrastro en mi vida.
yo eso lo tengo asumido, es una etapa de la vida que me ha tocado vivir, también es una etapa de Claro, maduración, ¿eh? Al claro. final, jope, toda la vida he ido adelante en mi carrera tenística y en mi vida social y compaginando todo súper bien, todo lo que me ha rodeado y todo lo que ha venido durante mi carrera. No por eso, como esto no lo haya gestionado, lo voy a arrastrar ni ha sido algo negativo, para nada. Lo puedo hablar, como digo, lo hablo sin pudor y no tengo ningún problema. Y yo creo que lo importante es asumirlo y saber qué ha pasado y ya está, y avanzar. No, claro que hay que hablarlo para que la gente Sea lo consciente, comprenda correcto. y para que otras personas que estén en esa situación se, se puedan sentir que no están solas, que no son Totalmente. un Correcto, que bicho raro, que a todo el efectivamente. mundo le ha podido pasar y más a estos niveles. Pues bueno, hablemos un poco de tu situación actual. Vale. Como has comentado, saliste de este estado, lo cual me alegra mucho. Y actualmente, ¿en qué punto está tu carrera? Me has comentado también que tuviste un hijo. Cuéntame un poco en qué punto estás ahora. Pues bueno, ahora con 28 años estoy ahora mismo del ranking 300 más o menos, del ranking ATP. Como dije, volví un poquito a competir a finales del año pasado, a principios de este año, y estoy un poquito recuperando a nivel tenístico mi estado de forma y físico y sobre todo ahora pues me gustaría acabar el año en un buen ranking, quizá 200 para intentar jugar pronto las peleas de Grand Slam, pero no me marco ningún objetivo. Creo que estoy en un momento de mi carrera donde ya no tengo, donde siento que estoy empezando de cero, pero sin la ansiedad económica que tenía cuando empecé mi carrera profesional. Entonces me lo tomo con mucha calma. Eso no quita que no me lo tome al 100%, al revés, sino me lo tomo pues de otra manera más tranquila. El hecho de ir a los torneos, hacer lo que depende de mí al 100% e intentar pues ir escalando poco a poco, sin ponerme ningún tiempo. Al final yo sé que lo importante es estar al nivel y yo sé que si me siento bien, pues seguramente los resultados volverán. Eso por un lado, la parte tenística y tal. En la parte anímica estoy con muchas ganas, obviamente, pero sí que es cierto que inconscientemente a mi cabeza ya me vienen muchas veces pensamientos de que, jolín, sigo siendo joven, pero ya he tenido una carrera, he vivido muchas cosas y yo un poco tengo que combatir con esa comodidad que ahora tengo, ¿sabes? Y que he vivido durante estos 2, 3 años, esa comodidad a lo mejor económica, Mm, esa comodidad a nivel del personal de haber hecho algo ya importante en mi carrera, o así lo claro, considero yo. Entonces tengo un poco esa batalla que empieza, que no te digo que convivo con ella, pero a veces me viene, ¿no? El hecho de decir, jolín, tienes una vida cómoda, etcétera, tienes un hijo ahora, qué necesidad hay de seguir viajando, lo ibas haciendo toda la vida. Entonces, pues está un poquito ese dilema, ¿no? Pero sí que es cierto que eso en ningún momento me afecta para no ir al 100%. Así que te diría que es un nuevo comienzo en ese momento de mi carrera. más maduro, Más claro. maduro, sí. Muy bien. Y fuera del tenis, ¿qué te gustaría hacer una vez hayas acabado con tu carrera profesional? Pues eso ya es una cosa que me empiezo a plantear, yo creo que todos, ¿no? Cuando pasamos los 27, 28, aunque estés en un buen ranking, tú ya te lo empiezas a plantear porque sabes Claro, que ya no llega, ya no, o sea, el tenis no es para siempre. A mí me gustaría tener una vida más tranquila, vivir en Valencia, quizá viajar menos semanas. Si estoy vinculado al tenis, que me gustaría seguir vinculado, sería el hecho de viajar mucho menos. Ya veremos en qué faceta, seguramente como entrenador, pero quizá hacer muy poquitas semanas y a lo mejor tener aquí algo en Valencia a nivel tenístico más tranquilo, como digo. Creo que no sería coger una escuela ni gestionar nada de esto. Pero bueno, eso es pero, lo que me pero gustaría. sí te gustaría entrenar. Sí, quizá algún jugador, algo que me apasione, Mm, pero algunas semanas al año para viajar y si es profesional, si no, creo que me costaría bastante. vale, Y también eso en el tenis, fuera del tenis, yo tengo un centro de entrenamiento deportivo que lo abrí hace 2 años con mi preparador físico y pues bueno, trabajamos allí, me gustaría vincularme un poquito más al centro de alguna manera, ahora no puedo, ahora solo lo hago pues con mi apoyo hacia mi preparador físico que es el que claro. gestiona todo el centro. Pero bueno, me gustaría estar más vinculado de alguna manera y de quitarles trabajo, porque es algo fuera del tenis que también me gusta. Y pues bueno, vivir más tranquilo, ¿no? Tener algunas rentas, que eso pues gracias a Dios ya tengo alguna cosa. Y vivir tranquilo. Me gusta mucho disfrutar de Valencia, me gusta disfrutar los fines de semana, me gusta salir a cenar, me gusta jugar a golf, que he empezado ahora a jugar a golf y me lo paso muy bien. Y conciliar la vida familiar. Entonces, Buen más plan. tranquilo. Suena bien, Suena si bien, se hace tío. así, ojalá.
Pues Berni, ya estamos llegando casi al final de nuestro trayecto. La verdad que ha sido todo un placer hablar contigo y más hablar de tenis que me encanta y ponernos un poquito al día. Y nada, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y ojalá te podamos ver a tope en las pistas. Y gracias, tío. Nada, Vicente, gracias. Un placer, tío. Nada. Nos vemos pronto. Chicos, ya sabéis, si os ha gustado este trayecto, compartidlo, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao, chao.